Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Yo soy Rosalía Navarro y este es el expediente Brit 008 con una novela que vamos a recomendar, pero que tiene muchísimos fallos. ¿De qué hablo? Empezamos. Siempre hemos pensado, todos los que nos dedicamos a hablar sobre literatura en las redes sociales o de forma pública, como pueden ser los booktubers, los youtubers, los blogueros literarios, los reseñadores, los escritores, todos los opinadores, siempre hemos tenido como bandera que el entretenimiento es el primer objetivo de la literatura de ficción, pero no es así, porque en realidad, si nos ponemos un poquito exquisitos, el objetivo fundamental de la literatura es desafiar la inteligencia humana. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque la literatura de ficción es una rama más del saber humano, en realidad. Desafía nuestra inteligencia, es el primer objetivo, porque nos encontramos un texto de otra persona con sus ideales, con sus objetivos, con sus metas en la vida, con sus sueños, con todo. Y además de una forma realista, porque se enfrenta a la realidad. La literatura se enfrenta a una realidad ateniéndose todas las responsabilidades. Lo que eso sí, la literatura nunca debería prostituirse para ponerse a favor de una ideología, que es lo que está pasando un poquito en el siglo XXI. En el siglo XXI estamos viendo cómo la literatura se está doblegando ante la ideología. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues ya lo sabemos todos. Ahora se está queriendo reinterpretar clásicos y literatura del siglo pasado, tachándola de fascista, de machista, cosa absurda. Los que creen que la literatura no se puede interpretar o la literatura no tiene una definición concreta, bueno, la verdad, no han leído a Aristóteles y la han ignorado totalmente. Dicho esto, es un pequeño prólogo para deciros que esta novela desafía la inteligencia humana. La desafía totalmente. En esta primera novela de la autora se desafía la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque toca temas peliagudos, como es la religión, la ciencia, la mujer. Y por eso, en el grupo de lectura, ha tenido tantos piques, tanta controversia, tanto debate, incluso tanta irritación, porque cada uno ha querido defender pues su bagaje cultural, sus creencias. Y me ha parecido súper interesante, porque son el tipo de novelas que deberían incluirse en los grupos de lectura, porque dan vidilla. No deja indiferente al lector, a ningún lector. Lecciones de química, apuntarlo, es para los grupos de lectura. Y ahora diréis, ¿por qué Rosalía nos va a recomendar una novela que tiene muchísimos fallos técnicos como novela? Muchísimos fallos técnicos narrativos que abandonarías en las primeras 200 páginas por aburrimiento total, por personaje insufrible. ¿Por qué Rosalía nos va a recomendar una novela de este tipo? Pues sí, parece extraño, porque es una novela que, ante los 10 mandamientos del lector, de cuando una novela no te acaba de transmitir, una novela no te está funcionando, tienes derecho a abandonarla en sus primeras 50 páginas para darle un margen. ¿Por qué íbamos a querer leerla? ¿Por qué iba yo a recomendar una novela de este tipo? Bueno, pues ahora vamos a empezar la reseña y os voy a explicar por qué tenéis que leer esta novela, por qué es una buena novela para los grupos de lectura y por qué Elizabeth Zott, la protagonista, es la persona más insufrible, irritante y estúpida que te puedes echar a la cara. Vamos a empezar. Elizabeth Zott es madre soltera y estrella, a su pesar, de un programa de televisión en Estados Unidos. Elizabeth tiene un enfoque inusual para cocinar, ya que combina una cucharada de ácido acético con una pizca de cloruro de sodio
y eso hace que todo su programa resulte revolucionario. Sin embargo, a medida que su éxito aumenta, lo hacen también sus enemigos, porque Elizabeth no solo está enseñando a las mujeres a cocinar, sino también a desafiarlas a alterar el orden establecido. Lecciones de química es una novela original, adictiva, que desentraña de manera inteligente y entretenida la espinosa cuestión de la igualdad de género y la necesidad de ser uno mismo. Esta es la reseña. No estamos ante una novela de corte feminista, cuidado, no. Aquí hay un personaje que transmite una serie de ideas, tenemos un narrador omnisciente, a veces muy parlanchín, pero bueno, y tenemos un personaje que la verdad revoluciona. Vamos a empezar a decir lo que ha funcionado en la novela. Lecciones de química de Bonnie Garmus es la primera novela de la autora. Casi 500 páginas, que esto asusta en una primera novela. Sabéis que yo soy de la opinión que una primera novela nunca tiene que tener tantas páginas porque vamos a encontrar mucha paja y aburrimiento. Y así ha sido. Cuidado, y así ha sido. Es una novela, sin embargo, que voy a recomendar. Ya os voy a explicar por qué. Los aciertos de la novela: tiene un lenguaje sencillo, fluido, pero con estilo. Ya marca estilo. Elizabeth es un personaje que ha creado mucha controversia en el grupo de lectura, porque hemos debatido mucho sobre este personaje, hemos echado ahí todo nuestro fuego interno, porque es un personaje muy peculiar. Recuerda mucho, y me parece que casi todos hemos coincidido, a Sheldon, de la serie Big Bang Theory, pero no es así, porque estamos hablando de una científica. Elizabeth Zott es una científica, madre soltera, que desafía todas las normas de la sociedad de los años 50 y 60. Ella se enamora de un químico muy famoso, que está incluso propuesto para el premio Nobel, y ella no quiere verse ensombrecida por su pareja, pero la ama profundamente, así que decide no casarse con él. La novela empieza con un in media res, es decir, una escena que encontraremos a mitad de la novela, de la cual partirá la historia. ¿Qué sucede? Que al empezar con un in media res ya sabemos cosas de la personaje de Elizabeth, sabemos cosas por anticipado. Veremos cómo ha llegado hasta ese punto y desde ese punto cómo sigue la historia. Es una buena técnica, porque te preguntas cómo va a seguir, y sobre todo nos lo hemos preguntado porque al principio de la novela era aburrida, tediosa, había picos, faltaba clímax, de esas novelas que abandonarías. Ostras, esto es infumable. De hecho, muchos, esto es infumable, pero a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué... El personaje bastante peculiar. Estábamos ante una trama de ideas y pensamientos, es decir, que había un bombardeo constante de ideas sobre la ciencia, sobre la mujer en la sociedad, sobre la religión y, claro, el tema era interesantísimo. Estos son los aciertos de la novela. Nos gustó muchísimo, pero ya digo que ese principio invitaba a abandonar la novela. Ostras, porque había incluso unos capítulos dedicados a la técnica del remo que era para tirarte por un balcón. Yo creo que cerrar las ventanas para que Martina no se tirara por un balcón. Porque digo, yo también, incluso todos en el grupo de lectura decíamos, pero madre mía, esto qué horror, qué aberración. Pero íbamos viendo, lo que nos animaba a seguir leyendo era ver las dificultades a las que se enfrentaba Elizabeth para ser una científica. Dicho esto, vamos a las cosas que no han funcionado, pero aún sin funcionar, ha hecho que la novela sea un éxito. Si según la teoría de literatura de Jesús G. Maestro es que la literatura, el objetivo de la literatura es desafiar la inteligencia humana, esta novela lo ha conseguido totalmente. Hay un diálogo con el lector, la novela ha mantenido un diálogo con el lector, lo ha enfrentado, lo ha expuesto y lo ha obligado a pronunciarse. Es así. Imaginaos una novela de este tipo que desafía la creencia en Dios, la ciencia, el papel de la mujer
y un montón de cosas más, ¿eh? La crianza de los hijos, el status quo de una sociedad rígida. Imaginaros todo esto en un grupo de lectura variopinto con hombres y mujeres de distintas edades, está desafiando la inteligencia de todos esos participantes y los provoca y los obliga a manifestarse. Inmejorable. Yo creo que la definición de la teoría de la literatura de Jesús G. Maestro es la adecuada, que la literatura en realidad el objetivo es desafiar la inteligencia humana y lo consigue, esta novela lo consigue, y hay pocas novelas que lo consigan, por eso soy tan vehemente en este asunto. Dejar que tome un sorbo de café, porque estoy grabando esto el día de la Diada de Cataluña, que es fiesta, miércoles, tomo un sorbito de café y sigo. A partir de la novela, a partir del in media res, después de la introducción, que es una escena, y la volvemos a encontrar a partir de la página 200 o así, o el in media res, nos volvemos a encontrar que ya sabíamos cosas de Elizabeth, llegamos allí y ya desconocemos el futuro. Hasta entonces conocíamos el futuro de Elizabeth, por ese in media res, que es lo bueno que tiene esa técnica, y encontramos ahora a partir de ahí la historia. Y todos nos preguntábamos, después de las clases de remo aburridísimas, vamos a ver cómo va a seguir. Todos nos preguntamos, ¿cómo va a seguir la novela? Pues la novela sigue y la verdad es espectacular. Son de esas novelas que dices, la abandonaría. Yo soy de abandonar novelas que no te transmiten y de no hacer reseña de ellas, por supuesto, porque no es justo para el autor, ni para ti, ni para los demás lectores. Eso ante todo. Pero pensé, bueno, vamos a seguir, porque todas pues había como un pequeño hilo que nos tiraba a seguir. El problema que tiene la novela es que el personaje principal, que es Elizabeth Zott, es demasiado particular. Y si estamos ante una trama de ideas y pensamientos, el personaje tan particular nubla un poquito el tema. Porque acaba siendo una novela híbrida. Tiene trama de ideas y pensamientos y tiene trama de personajes. Y ahí hay despista mucho. Yo hubiera bajado el nivel de particularidad del personaje, le hubiera bajado el tono, bajarle el tonito para que brillara el tema principal, para que brillara la ciencia, la religión, la mujer. Durante toda la novela vemos como el pensamiento de los científicos, según la autora, porque aquí hay mucho de la autora. Bonnie saca la patita, saca la patita, saca la patita. Bonnie saca la patita. A mí me gusta que los escritores saquen la patita. No es lo correcto en literatura, porque estamos ante un narrador neutral, un narrador omnisciente, pero que me gusta que saque la patita, saca la patita, enfrentando la ciencia con la religión. Constantemente surge la idea, por parte de casi todos los personajes, en que si tú eres una científica, es incompatible que creas en Dios, que tengas la creencia de un ser superior, ¿no? Y habla mucho de la biogénesis, pero recordemos, Martina me lo recordó, la biogénesis no es más y nada menos que el estudio, la teoría que invalidó la abiogénesis, es decir, la teoría que invalidó el hecho de que veníamos de la nada. La biogénesis Pasteur demostró que venimos de otro ser vivo, que no surgimos de la nada. Y aboga mucho por una serie de teorías, ya sabéis, la palabra teoría es teoría, pero aún yo ahí reflexionando, si venimos de otro ser vivo, ¿quién hizo ese ser vivo? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Seguimos igual en realidad. Esta es la teoría que Elizabeth, nuestra protagonista, está estudiando, la biogénesis. Ella refuta de que Dios no existe, la religión hace una serie de manifiestos en contra de la religión, bastante fuertes. Incluso sale un personaje que es cura, que también es poco creyente, y ahí sobrepasó los límites. Yo creo que ahí se sobrepasó los límites. Creo que tenía que haber bajado el tono ahí la autora, pero claro, al exponer todo eso también ha provocado que el lector se vea obligado a salir en defensa pues de sus creencias o no creencias, ¿no? Es lo que digo, que desafía constantemente al lector la novela. El final quedó un poquito de culebrón. Por eso es una novela redonda. Le llamamos novela redonda a una novela que empieza de una forma, en un punto y acaba en ese mismo punto, más o menos. Pues este acaba más o menos en el punto, porque ella vuelve a su lugar de origen,
y bueno, un poquito rosa, vale, sí, un poquito rosa. Hay, por ejemplo, a Cristina y a Martina no les ha gustado tanto este punto rosa, Paula no lo ha visto mal y yo lo he visto regulín. Ahora os voy a comentar un poquito que entre lo que opina Martina y Paula, Martina le da 2 estrellas a la novela, Paula le da 4, yo me quedo en 3,5, pero la recomiendo porque sería de 5. Lo que pasa es que tiene muchos fallos que yo hubiera pulido mejor, pero teniendo en cuenta que es una primera novela de la autora, vamos a dejarlo ahí. La literatura es una conversación, no es algo muerto, inanimado, no es un cadáver. La literatura no deja de ser una conversación entre autor y lector, un diálogo. Y las novelas, esta novela en sí es un diálogo, es una confrontación, es una forma de transmitir, ¿no? Y bueno, tiene gracia porque no es incompatible, aunque la novela constantemente nos traslada la idea que es incompatible la ciencia y la religión, en realidad no es incompatible. Hay muchos científicos que creen en Dios, pero quizás no es el Dios que nosotros todos imaginamos religioso, de la religión. También hay una idea aquí, se transmite una idea de que la religión en sí es mala, no sé qué. La religión no es mala en sí, la religión no enseña cosas malas. En realidad la base de la religión es amar a tu prójimo como a ti mismo, el amor, el hacer el bien, el no hacer cosas malas, el no hacer daño, y luego está todo lo que añade el ser humano, todo lo que añade cada religión. Pues no transfusiones de sangre, no homosexuales, no. Esto ya no es religión. Esto es ideología, pero la religión en sí, la creencia en Dios, el amor, el hacer el bien a los demás, en que lo malo se tiene que castigar, pues en realidad eso todas las sociedades, por decirlo así, y los padres los transmiten a sus hijos, porque si no esto sería un caos, seríamos animales en una selva, ¿no? Ahí se nota mucho la manita de la autora, ya les digo, que enseña mucho la patita. La segunda parte del libro mejora muchísimo. Hay escenas muy largas, eso sí, hay escenas muy largas. La técnica de contar y mostrar hay momentos que está desequilibrada, es decir, hay cosas que no hace falta mostrar y más bien tendría que haber usado el resumen en diferido. Y las escenas, que están muy bien, a veces las alarga demasiado como un chicle y no hace falta porque cansa al lector. Al final tenemos un descarado panfleto contra la creencia en Dios como creador. Sí, es un descarado panfleto a favor de la ciencia que no deja indiferente al lector. Así que, ¿qué queréis que os diga? Con todas las mejoras que tendría que hacer la escritora, si tenemos en cuenta que la literatura, que las novelas, es un diálogo y que el lector no se va a quedar en su silla sin pegar un brinco, recomendada, 100%. Yo es más, esa novela le pondría 5 estrellas, sinceramente, le pondría 5 estrellas con todos los fallos que tiene, porque ya sabéis lo que pasa, que a veces puedes tener muy buena técnica pero no transmitir, y que no es infalible. Tú puedes tener muy buena técnica y no es infalible. Esto es como, es que escribe muy bien, sí, también la lista de la compra la puedes escribir muy bien, o redactar un dictado lo puedes escribir muy bien, pero tienes que tener, hay una palabra que dijo el otro día comentando con Martina cosas, y luego Martina me dijo, dice Paula que hay novelas que no tienen duende. Esta tiene duende, enanos, gnomos, brujas, hadas, lo tiene todo. Recomendada, 100%. Leedla, no os va a dejar indiferente. Superar la ola de la primera parte, que vale la pena. Nada más, amigos. Gracias por estar ahí. Oyentes, adiós.